alimentos y el día de hoy junto a mis colegas Samuel Luyo, ingeniero de alimentos también, y Carlos Falcón, ingeniero agroindustrial, con quienes formamos parte de todos los profesionales que integran el equipo de Food Zen Academy, presentaremos un segundo podcast. El equipo Food Zen Academy, como sabrán, se creó con la finalidad de brindar conocimientos de manera práctica y didáctica a través de videos cortos y de posts en temas de mejora continua, calidad e investigación y desarrollo, para así llegar a estudiantes y profesionales de la carrera de Ingeniería de Alimentos y afines, y con ello contribuir a su formación académica y profesional. Es así que el día de hoy vamos a presentar el segundo podcast que hemos ido anunciando. En esta oportunidad, nuestro invitado especial desde Argentina es el doctor Santiago Pablo Ballini, quien es médico veterinario, especialista en seguridad alimentaria, bromatología y microbiología de los alimentos, con maestría en tecnología de los alimentos, y hoy se desempeña como docente a distancia y escritor científico en importantes consultoras extranjeras. Participó en la misión MINUSTA en Haití como jefe de sección de sanidad del Batallón Conjunto Argentino, donde fue reconocido con medalla y diploma por la Organización de las Naciones Unidas y por el Consejo Profesional de Médicos Veterinarios de la Ciudad de Buenos Aires. Por su trabajo científico en la Misión de Paz de la ONU, autor de numerosos artículos científicos y de los libros Enfermedades transmitidas por los alimentos y Guía Práctica de Microbiología en Agua y Alimentos, propietario de los grupos de opinión El apasionante mundo de los alimentos en LinkedIn y Facebook y de un canal en YouTube, y contribuidor principal en grupos de opinión sobre seguridad alimentaria en distintas redes sociales y profesionales. Y bueno, así podríamos seguir hablando de la excelente experiencia profesional del doctor Santiago Pablo Ballini, a quien tenemos el privilegio de presentar el día de hoy, y podemos conversar sobre un tema muy importante y muy interesante en la industria de los alimentos, que es las enfermedades transmitidas por los alimentos. De esta manera comenzamos este podcast, presentando al doctor Santiago Pablo Ballini. Mucho gusto, doctor Santiago. Gracias por acompañarnos el día de hoy y podernos brindar su tiempo y sus conocimientos. Bueno, Graciela, buenas tardes, y a todos los colegas ingenieros que usted tiene el gusto de presentar. También les doy las buenas tardes y a todos los que vean este material. Y bueno, la verdad que me siento honrado con la invitación que me han hecho y trataremos dentro del escaso tiempo que nos dejan a veces las actividades propias de cada uno, poder echar un poquito de luz a temas tan importantes, ¿no es cierto? Pero desde ya les quiero agradecer la fina deferencia que han tenido, y cuando ustedes gusten, comenzamos con la ronda de preguntas. Bien, doctor Santiago, un gusto, un honor estar presente aquí con usted. Vamos a empezar con las preguntas. La idea principal es que las respuestas y el cuerpo de las preguntas sea en un entorno amigable, con preguntas directas y respuestas concretas, ya que nuestro público objetivo, la gente que nosotros nos enfocamos, son personas que se están iniciando en el rubro de la industria alimentaria y profesionales que son egresados de la carrera. Entonces, sin más, Carlos, ¿te parece si empezamos? Excelente. Buen día, doctor Santiago. Mi nombre es Carlos. Un gusto tenerlo en Food Zen. Hoy día vamos a hablar, ¿qué tal? Hoy día vamos a hablar un tema interesante, no solamente para las personas que nos siguen, ¿no? Que son en su mayoría estudiantes, sino para el público en general, ¿no? Ya que es de suma importancia siempre hablar de enfermedades transmitidas por alimentos, las famosas ETAs. Se habla mucho de que las ETAs representan un problema importante para la salud pública, tanto a nivel nacional como a nivel mundial también. Y que no solamente está vinculado al problema de salud pública, sino también que incluso representa una importante disminución en la productividad en varios de los países, no a nivel mundial. En fin, se podría hablar bastante acerca de ETAs. Sin embargo, queda la pregunta clave: ¿qué cosas son las ETAs y por qué es importante saberlo? Escuchamos. Bueno, las ETAs son enfermedades transmitidas por alimentos, con lo cual el único, yo diría casi exclusivo, vector que nos puede llevar a una ETA es un alimento. No significa que el alimento esté en mal estado, sino que el alimento muchas veces, o la gran cantidad de las veces, transporta
a ya sea un ente biológico, físico, químico, una toxina, un veneno que se produce por ciertos productos marinos, hongos, en fin. Hay una gran variedad de sustancias que pueden contaminar el alimento y al ser este un vehículo produce en la persona que lo consume una enfermedad. Esa enfermedad, la gran mayoría de las veces, está causada por síndromes gastrointestinales. La persona empieza con cuadros febriles, vómitos, diarreas, a lo mejor en la menor cantidad de casos posible, da un cuadro toxicológico nervioso, y muchas veces, si la persona está con un cuadro grave en su parte inmunitaria, puede dar como resultado la muerte. Así que tenemos un amplio abanico que hace que todo confluya, como podemos decir más adelante, en la higiene, en la educación sobre todo, y en saber que el alimento muchas veces puede ser una medicina para el cuerpo y muchas veces puede ser un arma. Así que hay que tener mucho cuidado con su manipulación y sobre todo con la conservación antes de consumirlo. Claro, efectivamente. Entonces podríamos decir de que, digamos, las CETAs, las enfermedades transmitidas por alimentos, están vinculadas estrechamente, digamos, a microorganismos, o de repente lo podemos vincular, digamos, con peligros físicos o químicos dentro del alimento. Sí, en ese abanico que yo le mencionaba, tenemos factores biológicos, como ser todo lo que es el mundo microbiano compuesto por virus, bacterias, hongos, levaduras, por parásitos también, que pueden ser o unicelulares y pertenecer a ese mundo microscópico, o pueden ser macroscópicos, es decir, uno los puede ver. Y además tenemos toxinas que pueden llegar a través del consumo de un alimento en sí. Por ejemplo, para darles a la gente que está en contacto con el medio marino y consume mucho pescado, el caso típico del pez globo, por ejemplo, que tiene una toxina muy poderosa que puede hacer que la persona muera de acuerdo a la dosis que ingiera del mismo. Así que, además, tenemos la parte química. Las setas producidas por químicos también, aunque en menor número, son importantes. Lo que pasa es que, como le decía antes, la gran mayoría de las enfermedades transmitidas por alimentos no producen deterioro visible de ese alimento, ni en la parte organoléptica, ni en la presentación del mismo. Por lo cual, uno puede consumirlo pensando que está comiendo algo inocuo o seguro y termina produciéndole una enfermedad. Así es, doctor. Bueno, usted menciona sobre las toxinas que son, digamos, un peligro químico. Igual en el caso de los microorganismos serían un peligro biológico. Dentro de la industria de alimentos conocemos tres tipos de peligros, ¿no? Físico, químico y biológico. Siendo el más relevante quizás en la industria de alimentos es el biológico y especialmente el microbiológico. Doctor, ¿cuáles son los factores que intervienen en la contaminación microbiana de los alimentos? ¿A qué se le atribuye esta contaminación? Y Graciela, hay que tener en cuenta lo que es el metabolismo microbiano primero. Es decir, como todo ser vivo, la bacteria o el hongo necesitan de un medio que le dé la posibilidad de crecer y de desarrollarse. Y obviamente reproducirse. Si nosotros, con un mal manejo de la materia prima o una falta de higiene en su elaboración, o lo que es peor,
no siguiendo las recomendaciones básicas que puede tener un alimento, por ejemplo, que se encuentre bajo cadena de frío, bueno, eso hace de que el sustrato del alimento se transforme en un caldo de cultivo para que cualquier bacteria o sus esporas que hayan quedado en el empaquetado, en el envasado, o aún peor, si es un alimento que se vende fresco, pueda conseguir que sea un medio ideal para el desarrollo de la bacteria. No nos olvidemos que la mayoría de las bacterias están creciendo a temperaturas que van entre los 20, 25 grados hasta los 40. Sobre todo Escherichia coli, que es la enterohemorrágica, que es yo diría, un peligro latente más que Salmonella, por ejemplo. Y bueno, son bacterias que crecen arriba de los 45 grados, algunas cepas. Y lo que es peligroso, sobre todo, en esas bacterias como, por ejemplo, la familia de los clostridios. No necesitan oxígeno para vivir, las altas temperaturas pueden hacer que esporulen, y a lo mejor más adelante, cuando se dan las condiciones, se desarrollan y dan una toxina tremendamente letal, como Clostridium botulinum. Es decir, si nosotros partimos de que hay una mala educación en la persona que manipula alimentos, o un desconocimiento básico de lo que son los principios de higiene y de buenas prácticas de manufactura, con seguridad vamos a tener un alimento que no sea inocuo. Así que bueno, ese es un poco el resumen que podemos hacer de su pregunta. Claro, Sí, doctor. entiendo que sí. Interesante la respuesta que nos brinda. Justo había adquirido una información de la OMS donde nos indica de las 5 claves para poder evitar unas enfermedades transmitidas por alimentos. La primera, la más importante, creo yo, como usted lo señala, mantener la limpieza para evitar la contaminación. Un ambiente limpio creo que acredita que el producto que estamos consumiendo puede estar libre, al menos en teoría, de diferentes tipos de agentes contaminantes. Segundo, separar el alimento crudo del cocido. Creo que es algo que procuramos, o casi nadie lo hace, pero es un punto muy importante que debemos tener en cuenta. El alimento crudo y cocido debería estar separado para que no se contaminen entre ellos. Ya hablamos de la contaminación cruzada en BPM, por ejemplo, ¿no? El tercer punto, cocinar completamente los alimentos para matar los microorganismos. A veces pensamos que simplemente calentar un producto o un alimento estamos eliminando los microorganismos que pueda tener, los microorganismos patógenos. Sí. Ya hablamos de la leche, por ejemplo, ¿no? Una leche cruda, ni siquiera la llegamos a hervir, simplemente la calentamos y la consumimos, como un ejemplo sobre este punto, ¿no? La cuarta, que he podido leer, es mantener los alimentos a temperaturas seguras, en el caso del calor o frío, según el ambiente y el hábitat donde este alimento pueda inhibir los microorganismos patógenos que contiene, ¿no? Ya hablamos de los mariscos que deberían estar congelados, entre otros casos, ¿no? Y por último, creo que sería lo que señala el OMS, es usar agua y materias primas seguras para evitar la contaminación, ¿no? De todas maneras, lavar los productos antes de consumirlo, algo tan básico como antes de consumir una fruta, lavarlo, creo que son los 5 puntos importantes que nuestros espectadores tienen que tener en cuenta para poder evitar una ETA. Ya hablaremos en la tercera pregunta que le plantearía yo sobre qué impacto a la salud puede causar una enfermedad transmitida por alimentos. ¿Podría causar la muerte? O por otro lado, ¿podría pasar desapercibido? ¿Y de qué depende esta variedad de las respuestas? Muchos piensan que, bueno, es una enfermedad que transmite los alimentos, no debe ser muy grave, pero cuando le hablamos sobre el Clostridium botulinum y las consecuencias que generan, como que ya se encienden las alarmas. ¿Qué nos podría decir sobre esto, doctor? Bueno, volvemos siempre como
como hoy se da de llamar en ciertos aspectos a algunas cuestiones básicas, economía circular, ¿verdad? Bueno, y esto vendría a ser como un conocimiento circular. Hay que partir de la base de que si usted en su casa, Samuel, tiene una correcta educación desde la escuela primaria, desde que sus padres lo mandan a educarse, cuenta con un servicio básico de higiene, ya sea agua potable, eliminación de excretas, etc. Bueno, usted va a ser una persona que sabe que la higiene es la base de todo. Si a eso le agrega un conocimiento básico también de lo que es un peligro que no se ve como un microorganismo, pero que le puede dar un problema a futuro, y cuando está frente a una fábrica o a una empresa que produce alimentos, bueno, todas esas cosas van a ir teniendo sentido. Hoy nos damos cuenta, o nos ha hecho ver esta pandemia, de cuán importante es la higiene, pero yo digo, no solamente la pandemia nos tiene que hacer pensar de que la limpieza es todo, o la higiene o el orden es todo, no. Eso, no nos vamos a contagiar de coronavirus porque seamos limpios, nos vamos a evitar justamente el contagio de cualquier cosa, teniendo la norma básica de higiene y de conducta de higiene. O usted en una enfermedad transmitida por alimentos puede tener en la escala bacteriana, por ejemplo, desde el estafilococo dorado, que le da un cuadro que se autolimita en 10, 12 horas, hasta, como usted bien decía, el Clostridium botulinum, que lo puede matar. Dentro de ese abanico de peligrosidad tiene todo lo que se pueda imaginar, en cuadros que van de menor a mayor gravedad, siempre con la misma sintomatología. El paciente puede o no tener fiebre de acuerdo a la gravedad del cuadro, los vómitos y las diarreas pueden ser incoercibles, si es una persona inmunodeprimida, tanto peor, si es una persona anciana o un niño pequeño, tanto peor, y así vamos sumando. Es decir, todos los organismos respondemos distinto. Ustedes pueden ver, por ejemplo, bueno, permítanme, yo le digo peste china como para, digamos, no hablar tanto de coronavirus ni de pandemia, bueno, la peste china. Usted tiene gente que es asintomática, tiene gente que muere con pocos días de producida la enfermedad. Decíamos que los niños no los afectaba y han muerto chiquitos recién nacidos de 6 meses, de 1 año, de 2 años. Nos decían que los ancianos eran la población de riesgo. Hemos leído de gente centenaria que ha tenido o tiene enfermedades de base y ha pasado el coronavirus sin ningún problema y se ha curado. Personas de 50 años en perfecto estado de salud que han muerto. Quiere decir que algo tan simple como un virus, con tanto poder mutagénico y con tanta peligrosidad, si nos causa estos problemas, ¿qué pensar de un cuadro bacteriano? La bacteria no es tan mutagénica como un virus, es cierto, pero la peligrosidad está en la capacidad de reproducción que tiene. Vuelvo a insistirles, si encuentra un terreno propicio, como por ejemplo un alimento que le brinde toda su capacidad de reproducción y de peligrosidad, una mala calidad en la higiene, una conservación mala del alimento y encima consumida por una persona que no está al 100% inmunológicamente hablando, bueno, tenemos el cuadro típico de una enfermedad transmitida por alimento o la tormenta perfecta. Así es, doctor. Quizás en el tema del COVID, la última pregunta va a tratar de eso, pero sí, como usted ya lo mencionó, me gustaría adelantar también
de que si bien es cierto, se pensaba que solo atacaría a personas de la tercera edad, de cuarta edad, pero vemos que en sí han muerto hasta niños y jóvenes que han estado en buena salud aparentemente, pongo eso entre Sí, comillas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no importa la edad, sino la alimentación, la manera como te claro, has estado alimentando y sobre todo la higiene que has tenido. Ahora, como para dar exactamente. un pequeño puntito nada más antes de la décima pregunta sobre el tema de COVID, que lógicamente tenemos que preguntarle sobre eso, a fin de cabo estamos en pandemia ahora. Así es, así es. Quería señalar sobre las setas, ¿no? Las enfermedades transmitidas por alimentos, he leído de que muchos lo consideran como una especie de pandemia también, ya que anualmente 46 millones de personas se infectan con una enfermedad transmitida por alimentos. No sé si, ¿qué nos podrías comentar sobre eso? Bueno, hay en Internet una serie de publicaciones bastante importantes Mm, en nuestro idioma y en idioma inglés. eh, y uno se asombra porque encuentra en lo que llamamos primer mundo muchos brotes de salmonella y de Escherichia coli. Por ejemplo, he estado leyendo hoy. En alimentos envasados, en vegetales, y uno piensa que son cuadros, como hablamos el otro día en, en la reunión que hicimos previamente a este vídeo, de que quizá los pueblos que estamos menos desarrollados en cuanto a la cultura de la higiene, a saber de qué se trata una enfermedad transmitida por alimentos y a cuestiones básicas de saneamiento ambiental, como puede ser la América hispana, como ni hablar de lo que es África, pensamos que ahí realmente India mismo son zonas endémicas o, como usted bien lo dijo, Samuel, son como mini pandemias en esos continentes o subcontinentes que la ETA es una plaga diaria, que la viven ya sea por bacterias, por hongos, por parásitos sobre todo, porque hay un contacto estrecho con los animales, porque las ratas que forman parte de este círculo vicioso también están, como hablamos el otro día de los criaderos de cerdos, por ejemplo, y nos asombra ver que también los brotes de enfermedades transmitidas por alimentos, si bien no son tan explosivos y son más bien circunscriptos a poblaciones pequeñas o núcleos pequeños de habitantes, también están en ese primer mundo desarrollado en el cual nosotros pensamos que hay un paraíso, que las cosas no suceden. Y realmente sí, suceden en todos lados. Donde uno se descuida en detalles mínimos que parecen nimiedades, bueno, la bacteria va a tener ahí, o el hongo, o el parásito, o lo que fuere, va a tener un caldo de cultivo para desarrollarse y dar una contaminación. Los escucho a ustedes ahora. así es, doctor. Doctor Santiago, me parece interesante el análisis que usted está hecho. Me comenta Graciela que estamos a 5 minutos de terminar el Sí, podcast, sin antes dar un pequeño acote a lo que usted ha mencionado. sí, Eh, Muchas veces pensamos que el coronavirus surge por un eh, tema de naciones, tema de problemas entre países, muchos lo asocian a eso, pero la evidencia más cercana que tenemos a la verdad sobre el origen de esta pandemia es que ha sido por un murciélago, ya lo conocemos. Pero entrando un poco más a trasfondo, quizás usted tiene un poco más de conocimiento sobre eso. En China existe mucho lo que es la naturopatía, que es así básicamente es. que los chinos piensan y asumen de que al consumir alimentos de origen natural, o mejor dicho, medicina natural, sirve como una especie de cura ante enfermedades en vez de tomar un medicamento o ir a una farmacia o inclusive acercarse a un médico, ¿no? Samuel, Carlos, Graciela, China
ha sido por muchos siglos quizá la base de una civilización que estaba en pañales en ese momento. China, Japón, son culturas milenarias. Hay cosas que no entendemos todavía. Lo que sí puedo yo afirmar, desde mi humilde punto de vista, es que son bombas de tiempo, y a los hechos me remito. Ustedes tienen que ver lo que son, o han visto, lo que son esos mercados de comercialización de animales, y bueno, ¿para qué nos vamos a gastar de hablar en higiene y en buenas prácticas de manipulación y de consumo y demás? Porque evidentemente uno no puede pensar de que eso que nos están ofreciendo es medicina, y mucho menos cura para enfermedades. Y fíjense lo que está pasando. O sea, digamos, hay un desmanejo y un descontrol total, y cada uno hace lo que quiere. Realmente ahí no hay ningún tipo de regulación del Estado en las cuestiones sanitarias básicas de higiene, ni de manipulación de productos. Y bueno, los hechos saltan a la vista. Lamentablemente todo esto que estamos pasando es muy probable de que se haya iniciado en este tipo de asentamientos, y posiblemente, ¿por qué no pensar también de que se haya desarrollado en laboratorios? Porque mi abuela decía, piensa mal y acertarás. Y la verdad que hay mucho trasfondo político, económico, militar, de querer ser los primeros en todo, y bueno, no importa a veces el sacrificio que eso lleve, ¿no? Y estamos hablando de que nos estamos cargando la humanidad, no un país. No es un país contra otro, es una cultura contra el mundo. Es así de simple, creo yo, ¿no? O sea, por ahí estoy diametralmente equivocado, pero trato de responderte, Samuel, la pregunta que me has hecho con la realidad. Sí, doctor Santiago, bueno, usted menciona sobre que es necesario una mayor vigilancia, y eso también es importante. Bien, doctor, como señala, en el tema de las enfermedades transmitidas por alimentos, si bien es cierto, muchos piensan, y me pasa a mí con mis familiares, de que pero una enfermedad transmitida por alimentos no te puede causar la muerte, cuando no es así. Que quizás sea por falta de información de las personas, pero en sí hay bacterias, hay toxinas. Un caso simbólico es el tema ya hablábamos de las enfermedades que te producen el Clostridium botulinum. Clostridium botulinum es algo muy, muy serio y muy grave que se tiene que tomar en cuenta, es algo muy aparte. Se puede tocar como un libro aparte este tema. Pero Así es. en sí debemos concientizar bastante, comenzar por nuestros familiares, va también dirigido a nuestros espectadores, sobre el tema del control de la higiene, ¿no? La limpieza y la desinfección creo que es básico y fundamental. Por más que nos encontremos en un país subdesarrollado o desarrollado, la limpieza e higiene es un tema que deberíamos aplicarlo en cualquier ámbito, ¿no? Así evitamos este tipo de pandemias. Quizás si profundizamos un poco más en el COVID, quizás podríamos llegar a esa conclusión, ¿no? Samuel, es importante lo que tú mencionas, que a veces dentro de nuestra familia, de repente tenemos malos hábitos. Y uno de estos hábitos que podemos tener es justamente cuando encontramos, por ejemplo, en el caso de frutas, podemos encontrar mohos en las superficies. Y a veces no sabemos de que ese moho quizás no causa la enfermedad, pero sí produce micotoxinas que pueden dañar, pueden ser perjudicial para la salud. Doctor Santiago, ¿qué nos podría decir sobre esta práctica que nosotros en alguna oportunidad hemos visto o incluso hemos hecho de cortar la parte del hongo y luego consumir el alimento? ¿Qué impacto puede tener en la salud de las personas? Bueno, yo le diría a Graciela que es una mala práctica, como muchas que se encuentran
en el apartado del libro que tenemos de la vida de usos y costumbres, ¿no es cierto? Que siempre se hizo así o siempre lo hicimos de la misma manera y nunca pasó nada, y es totalmente lo contrario. Cuando usted encuentra un alimento que está contaminado por hongos, lo que puede ver es lo que ve, pero también hay esporas microscópicas que se encuentran en el resto del alimento. Entonces, lo ideal es tirarlo a la basura, así como suena, porque nos estamos arriesgando por querer ahorrar unos pesos de consumir un alimento que no está en condiciones. Porque si el hongo está creciendo en el alimento, le vuelvo a insistir, vemos la parte macroscópica del mismo y no la microscópica. Y al ingerir nosotros esas esporas de hongo, puede ser que no tengamos problema, pero la mayor parte de las veces vamos a llevarnos una sorpresa. Así que la costumbre es cortemos por lo sano y comamos el resto. Yo no lo aconsejaría, bajo ningún punto de vista. Y creo que ninguna publicación que ustedes busquen va a aceptar ese tipo de práctica. Claro, claro. Sí, de acuerdo, doctor Santiago. A veces vemos en la parte macroscópica, como usted menciona, y no tomamos en cuenta las esporas o las micotoxinas que se puedan producir por los hongos. Y estamos arriesgando nuestra salud. Es como una montaña rusa. De repente no nos va a suceder o no nos va a causar la enfermedad en alguna oportunidad, pero nos arriesgamos a que sí nos pueda causar, ¿no? Sí, así es. Claro, claro, efectivamente. Sin duda las características, digamos, organolépticas, son a priori una forma rápida de detectar la posibilidad de contar con una ETA, ¿no? Una enfermedad transmitida por alimento, al momento de consumir un alimento, ¿no? La apariencia cambiante, digamos, del olor, las características de sabor, digamos, en el caso, por ejemplo, del pescado, nos da a entender casi en un 100% de que se está tratando con un pescado que está en proceso de descomposición, ¿no? Claro, Carlos, pero es lo que tú decías, por ejemplo, ahí te quiero hacer un paréntesis. Ustedes en Perú tienen mucha influencia de que es la cultura japonesa y tienen un gran consumo de pescados y mariscos, obviamente, y es algo que a mí me apasiona. Y yo vivo en el centro de Argentina, en plenas sierras de Córdoba, y estoy alejado del mar, estoy a casi 2.000 kilómetros. Y realmente cuesta mucho conseguir pescados aquí, y ni hablar de los mariscos. Pero hay que tener en cuenta eso que tú me dices, y es el deterioro del alimento, en primer lugar, lo que después va a incluir una contaminación bacteriana o una contaminación fúngica. Pero con el producto de la pesca hay que tener mucho cuidado, porque ustedes bien saben, como ingenieros de alimentos o ramas relacionadas dentro de la ingeniería, que los productos que produce es en el metabolismo la degradación de ese producto de la pesca es altamente tóxico para la persona. Perdóname que te corté, termina con la pregunta que estabas formulando. Claro, y de hecho, por ejemplo, el proceso de descomposición va a partir, digamos, del aspecto enzimático y también digamos, genera una especie de sinergia con la descomposición microbiológica en este caso. Sin embargo, teniendo en cuenta las características organolépticas de cualquier producto, digamos, ¿es posible percibir todas las setas en función a ellas? Digamos, de repente puede ser... No, es lo que yo les comentaba el otro día. O sea, salvo que nosotros tengamos una alteración del alimento por cuestiones físicas, como por ejemplo esta degradación enzimática, como por ejemplo las conservas que vienen con los envases deformados y demás, o las que vemos, esas conservas que vienen dentro de vidrios, que nosotros podamos ver burbujas o producción de gas en su interior. Primero ocurre una degradación o alteración del alimento, y después, sumado a esa alteración,
se produce una contaminación, o a lo mejor está actuando una cepa X que nos produce esa alteración con formación de gas, por ejemplo. Pero lo más común de ver con alteraciones organolépticas del alimento por una potencial ETA es en una contaminación micológica, que no sea normal en el alimento. Tú me dices, un Roquefort no va a tener una contaminación micológica, si bien tenemos un hongo como Penicillium roqueforti que está en su composición para elaborar un producto determinado. Si hay una contaminación por hongos extraña al alimento, bueno, eso ya nos da una pauta de que el alimento está contaminado por hongos. Y ahí tenemos sí una malformación, por llamarle así, o un cambio organoléptico del producto. Mucha gente me dirá, pero le cortamos esa parte mala y el alimento se puede comer igual porque no tiene un mal gusto, no tiene mal olor. Sí, es verdad, pero está cargado de esporas del hongo que usted eliminó. O sea que, bueno, es el ejemplo que más se me viene siempre a la mente. Sí, doctor, es correcto. En el caso de los mohos, por ejemplo, es una contaminación que se puede visualizar. Por ejemplo, Claro. en el caso de las carnes también se podría visualizar los quistes cuando hay parásitos. Correcto. Exactamente, sí, ya pasamos a lo que son las enfermedades parasitarias transmitidas por alimentos. Ya hay, el otro día también nombrábamos por qué existe ese problema, porque evidentemente el parásito necesita siempre de un vector. En ese aspecto, virus y bacterias y hongos prácticamente se manejan solos para llegar al hospedador definitivo. El parásito normalmente necesita de un vector. En este caso, por ejemplo, que hablamos de los cisticercos y en el caso de Argentina, se me fue el nombre ahora, de la fasciola hepática, por ejemplo, en bovinos o de las teñas, la hidatidosis y demás. Bueno, hay siempre la convivencia del, en este caso, el porcino con el roedor. La rata y el cerdo hacen un círculo vicioso muy problemático, sobre todo en explotaciones pequeñas, en países como nosotros que tenemos esa cultura de que cada familia tiene su huertita o su quinta y cría sus gallinas, sus cerdos o sus ovejas y demás. Y las condiciones higiénicas no son siempre las mejores, los animales no están vacunados, mucho menos desparasitados, y el consumo es local, o sea, el animal se faena, se consume la carne ahí en el lugar, o se producen los chacinados en el lugar, y me ha tocado ver gente que ha descubierto esos quistes en la carne, los elimina como quien elimina el hongo del queso, y procede a comerse la carne igual. Y bueno, vuelvo a insistir, la cultura, la educación, la higiene, cuestiones básicas, porque si no, vamos a seguir hablando siempre de lo mismo y cada vez vamos a estar peor, porque lamentablemente no hay órganos de control, la gente piensa, como tú decías, Samuel, que no me va a pasar nada, o siempre lo hicimos así, y bueno, y a lo mejor son cuadros endémicos, ¿no? Porque cuando uno entra a investigar, esa gente tiene una parasitosis crónica de muchos años y ni sabe que la tenía. Sí, doctor, para complementar su respuesta, viene al caso señalarle, informarle, acá en el Perú tenemos un plato muy conocido, el plato símbolo, que creo que Gabriel y Carlos me van a... Exacto, el ceviche, que básicamente es un producto, esperemos que cuando esté aquí en Perú, si se da la oportunidad, poder invitarle un plato excelente. Con todo gusto. Bien, pero el ceviche es como el sushi, o sea,
Si tú tienes toda la paciencia de elegir un producto de calidad y hacerlo como corresponde, Claro, y ahí no vas a hablábamos, tener problema. Pero claro, tienes que pensar que el anisakis, ese parásito que está sí, dentro de la correcto. carne del pescado, puede estar presente. Y ahí Y hablábamos de la responsabilidad de nosotros como consumidores y también exacto, como personas que elaboramos. Los restaurantes básicamente de productos marinos tienen una responsabilidad importante, ya que, como usted lo señaló, el peruano es muy consumidor de estos tipos de productos, ¿no? Entonces la preparación, la cocción o la semicocción básicamente para el ceviche es importante. Bien, exacto. doctor. Entonces, lo otro que quería comentarle, de repente algunos desconocen del tema de los espectadores. Cuando usted habló sobre Roquefort, básicamente es un tipo de queso, ¿no? Sí. Ujú. Bien, la siguiente pregunta. Bueno, como estaba mencionando doctor Santiago, hablamos sobre los parásitos, que es un organismo que vive sobre un organismo huésped en su interior y se alimenta a expensas de este huésped. Muchas personas en nuestro país tienen temor de comer carne porcina, debido a que consideran que podrían Sí. contener ciertos parásitos dentro de esta carne. ¿Qué nos podría decir sobre la triquinosis? No hemos revisado información del MINSA que dice que ya no se presentan casos en nuestro país. ¿Y cuál es Sí, la diferencia de la triquinosis con la cisticercosis? ¿Y en qué países sí se registra esta enfermedad? bueno, aquí en Argentina tenemos la zona de aquí de la provincia de Córdoba, que es una zona núcleo prácticamente de producción porcina, y hay excelentes productores y hay gente que lamentablemente, como yo les decía, hace una economía familiar y bueno, se presenta el caso de la triquinosis con bastante frecuencia. Hay partes que son endémicas de triquinosis. Afortunadamente Perú, yo le estuve mandando a Graciela los otros días un informe que creo que Sí, tenía lo vimos. fecha ahora de 2020, que Perú estaba libre de triquinosis y allí conocen como falsa triquina a la Ujú. cisticercosis. Es verdad. Las dos prácticamente son muy semejantes. Lo que pasa que cuando se produce, se desarrolla ese quiste en el músculo del cerdo, la cisticercosis lo que va a llevar es que cuando la persona lo consuma, le va a producir en su intestino una teña, una única teña. Por eso se llama teña solitaria, pero que llega a medir más de 20 metros. Lo que pasa que muy pocas veces es sintomática. El único síntoma que tiene la persona es que come mucho y no engorda, porque evidentemente esa teña se alimenta de aquel alimento básico que la persona necesita para él, para desarrollarse, y bueno, lo que se desarrolla es la teña y no la persona. Claro. Ese es el único peligro que nos da la cisticercosis. No es mortal hasta donde se sabe. La triquinosis es distinta porque cuando usted consume una carne de cerdo que tiene la larva de la triquina, lo que produce en el ser humano es no una teña, sino otra larva que se enquista y se calcifica normalmente en músculos, pero puede dar la posibilidad de que esa larva vaya a enquistarse y a calcificarse en el cerebro. Entonces, muchas veces da cuadros neurológicos semejantes a lo que puede ser un tumor de cerebro, por ejemplo. Ahora, ¿cómo se produce esto? Por una falta de higiene y de control del hábitat donde usted está criando a su cerdo. Si usted lo cría en un ambiente limpio y con buena comida, es muy probable que tenga un animal perfecto. Si usted lo desarrolla en cualquier ambiente y le da de comer basura y en el medio hay ratas, bueno, el cerdo, usted sabe que come de todo.
come hasta los propios cerdos muertos. Entonces es un círculo vicioso que no vamos a poder eliminar. Y si encima no desparasitamos, no controlamos la higiene, no controlamos los roedores, y cuando el animal se sacrifica no hay una inspección veterinaria que nos acredite de que esa carne está apta para consumo, bueno, tenemos una enfermedad parasitaria en potencia. Creo haber sido concreto. Creo que ha diagnosticado bien lo que pasa aquí en el Perú con el tema de el cuidado, la producción y comercialización de la carne de cerdo. No sé si coinciden, amigos. Sí, Samuel, el doctor Santiago tiene toda la razón. Es muy importante la higiene dentro de la producción de carne de cerdo. Y también es, como usted menciona, ¿no?, que hay que diferenciar lo que es la cisticercosis con la triquinosis, que si bien es cierto, la cisticercosis se podría decir de que es menos grave que la triquinosis, de todas maneras no significa de que tenemos que bajar la guardia en el caso de Perú, y de todas maneras tenemos que seguir con las buenas prácticas, incluso aún más, ¿no?, para evitar estas enfermedades. Claro, la cultura. En nuestro país, bueno, como usted menciona también en el caso de Argentina, se crían cerdos, lo que se llama en piso, es decir, en su patio, y a veces no tienen los cuidados necesarios, y sin embargo producen y venden las carnes en los mercados, ¿no? Por otro lado, cuando el animal, el cerdo, se les enferma, no consideran ir a un especialista, a un profesional o a un médico veterinario, y más bien ellos optan por ellos mismos medicarlo. ¿Cómo afectaría esto en la inocuidad de los productos? ¿Qué les recomendaría a estas personas? Yo creo que sería un tema para hablarlo durante varios fines de semana, porque lamentablemente tenemos sociedades que están enfermas en sí mismos, porque no por culpa de las sociedades, sino por culpa de gente que manda esas sociedades a sabiendas de que lo que están haciendo está mal. Entonces parece que perdemos tiempo y dinero educando a la gente, y es todo lo contrario, porque si usted quiere tener una economía sana, y no solamente la economía sana, sino que quien haga funcionar esa economía, que es la persona, también esté sana, y tenemos que invertir en educación. Cuanto más usted invierta en educación, en cultivar esa persona, mejor después va a llevar adelante lo que lleve. Sea el señor Vargas Llosa, que fue premio Nobel de Literatura, y es un ejemplo de lo que es Perú, por ejemplo, para mi gusto. Bueno, en él le doy el ejemplo para todo lo demás. Es decir, si una nación como Perú nos da un premio Nobel de Literatura, ¿por qué no pensar que el resto de la gente tiene que tener la misma educación? Y es válido para todos los países. Si usted quiere tener una economía que le rinda y que sea abarcativa para todos los sectores y demás, bueno, hay que enseñarle a la gente, no hay que pensar que uno pierde tiempo y dinero educando al pueblo. Domingo Faustino Sarmiento fue una persona que vivió en el 1800 y tantos en Argentina, que fue el padre de la educación. Siempre decía, hay que educar al soberano. Y es verdad, usted tiene un pueblo inculto y todo va a salir mal, pero a usted le van a salir bien las cosas, porque usted lo va a poder mandar. Si usted tiene un pueblo culto y educado, le va a enseñar a hacer las cosas bien, y seguramente va a ser una nación desarrollada. Creo que en ese contexto le puedo responder a Graciela la gran pregunta que me hizo, porque no hay forma de poder abarcar algo si no partimos de la base, y la base es la educación. Cultivar esa gente, porque si no, van a salir los cerdos enfermos, las personas enfermas, la economía se va a estancar y vamos a ir para atrás en vez de avanzar para adelante. Ejemplos aquí y en el mundo
Mire, muchísimos. Muy bien, entonces creo que tenemos bien claro, hemos hablado acerca de los tipos de ETAs, hablamos a profundidad sobre el Clostridium y hablábamos de que las ETAs no necesariamente se pueden observar para que para que uno diga que existe en el producto algún tipo de microorganismo patógeno, ¿no? Entonces, la siguiente pregunta viene más a complementar las ideas que ya habíamos brindado en las preguntas anteriores, y era acerca de cuáles son las medidas de prevención más importantes que cree usted que se debe tener en cuenta para la prevención de una enfermedad transmitida por alimentos. Te escuchamos. Y hay que partir de Samuel, de las bases. Y el otro día conversábamos con Graciela, cuando uno construye una casa, lo primero que hay que pensar es en hacer un buen cimiento. Porque ¿para qué voy a pensar en hacer un buen techo para que no se me llueva la casa si el cimiento está en malas condiciones y se me puede derrumbar? Entonces, para hacer un buen cimiento hay que educar a la gente, hay que enseñarles, porque no sabemos el día de mañana si ese niño que estamos formando, que estamos educando, va a ser un ingeniero en alimentos, va a tener la misión de cultivar hortalizas o de criar animales para consumo, o de tener en sus manos la capacidad de llevar adelante una empresa de pesquera o de conserva, siempre relacionado con el alimento. Claro. Cada uno habla de lo que conoce. Y para eso necesitamos educación, necesitamos las buenas prácticas de manufactura, pero que entiendan de qué se trata, y necesitamos el control también. Porque yo puedo formar a una persona, le puedo tomar el examen y está todo 100 puntos. Pero al día siguiente ya se olvidó de lo que aprendió y hace lo que a él mejor le parece. Entonces, contralor sobre esa educación que nosotros damos. Y fundamentalmente higiene, buenos hábitos de higiene, porque es la base de todo. Para prevenir cualquier enfermedad del tipo que sea, llámese coronavirus, cisticercosis, botulismo, lo que sea, higiene, cultura, educación, y poner en práctica lo que sabemos. Y si no sabemos, preguntemos antes, mire, lo que estoy haciendo está bien, por favor, porque estamos jugando con la vida de una persona. Claro, claro, de hecho, ¿no? Sin duda la cultura y la capacitación a las personas juegan un papel muy importante en el control y la vigilancia, ¿no? Para, digamos, mitigar ese problema de salud pública, ¿no? Sin embargo, el mismo hecho de ser un problema de salud pública, ¿no? Sin duda compete a las autoridades un compromiso para que de una u otra forma disminuya, ¿no?, esta cifra. Por ejemplo, en el Perú hay 47 brotes anuales y 729 casos reportados en el 2019, ¿no? Lo cual no es un número extremadamente grande, ¿no? Digamos, en función al porcentaje de la población. Sin embargo, se puede llegar a complicar, digamos, con esta coyuntura, la coyuntura del COVID-19, ¿no? Entonces, ¿qué considera usted que haga falta para una mayor vigilancia y control de parte de las entidades responsables, digamos, para poder mitigar o reducir estas enfermedades transmitidas por alimentos, ¿no? Por ejemplo, en el caso del Perú tenemos autoridades, entidades responsables para mitigar el problema. Sin embargo, claramente, a opinión propia, ¿no?, puedo decir de que no se pone énfasis en tratar de comunicar a la población sobre esos temas. Escuchamos. Carlos, es lo que hablábamos el otro día, justamente de este tema, porque a veces confundimos el deber ser con temas políticos o económicos. En realidad no hay ningún secreto, porque las ETAs, normalmente el 10% en el mundo, 10%, 20% es lo que se denuncia. ¿Cuánto hay que no se denuncia, por ejemplo? Por lo que te decía, porque son enfermedades que a lo mejor se autolimitan, la persona se enfermó hoy y esta noche o mañana a primera hora ya está curada, entonces no se denuncia como tal, pasó y pasó. Entonces, como tú me dices, de 100 personas tienen a lo mejor
20 que han ido y han notificado y se ha detectado que sí, fue una enfermedad transmitida por alimentos. Pero las otras 80 se curaron porque fue una cosa leve y no se dio a conocer. Por ende, es mucho más el peligro que está subyacente de lo que no se sabe o lo que no se dice de lo que se sabe. ¿Cuál es la solución? Y que los órganos de control se pongan el traje que le corresponda y actúen en consecuencia, porque es así. La persona que está en la función pública tiene la suerte de que a fin de mes cobra el sueldo, vaya a trabajar o no, o presente parte de enfermo, o haga huelga, o lo que sea, le pagan igual. Pero lo importante es tener ese órgano de control presente. El SENASA de Perú, como el SENASA de Argentina, el Ministerio de Agricultura, de Ganadería, o como se llame, tiene él las herramientas en la mano para que Perú, Argentina o el país que sea floreciente en su parte alimenticia y no sea un caldo de cultivo de ETAs. ¿Se entiende? Porque si tú me estuvieras hablando y estuviéramos, no sé, en un país africano X, que no tenemos ni luz, ni agua, ni sanidad, ni rutas, ni nada, y bueno, estamos hablando de cosas imposibles. Pero acá estamos hablando de cosas perfectamente posibles. Estamos en el 2020, terminando el 2020. No estamos en el 1800. Quiere decir que muchas de las cosas que estamos sufriendo, como endémicas, no tendrían que estar pasando si hubiese todo lo que hemos estado hablando antes. Bien, doctor. Para no profundizar en temas políticos, como usted señala, estamos rozando ahorita esos temas que son picantes, que quizás, Picantes, muy picantes. quizás podríamos entrar en controversia, algunos están a favor o en contra de algún tema, partido Así político, es, etcétera. así Pero lo importante es señalar que la persona que tiene un cargo público viene tomando decisiones por nosotros. Y eso tenemos que tenerlo bien en cuenta. Muy aparte de que cada elección que venga debemos saber elegir bien, debemos entender que esa persona, ya si no ha sido elegido de la mejor manera, sin especificar nombres ni nada, tenemos que comenzar nosotros a cambiar por nosotros mismos. En este caso de las zetas, básicamente es un cambio de chip de cada uno. No necesitas de que, creo yo, que el gobierno te haga tantas cosas, pero a la vez que podemos cambiar nosotros y nuestros familiares, también podríamos, ya complementando la respuesta de Carlos, podemos concluir de que cada entidad pública debería centrar sus ataques en específicamente los problemas graves que se tienen en cada país. Por ejemplo, como señaló Graciela, en Argentina tenemos un tema en su país sobre las cisticercosis y el otro tipo de El microorganismo. síndrome urémico hemolítico, por ejemplo, también. Entonces podríamos atacar primero a eso, ¿no? Las instituciones deberían centrarse en eso para poder erradicar en la medida de lo posible ese tipo de microorganismos. Igualito acá en Perú, por ejemplo, ya saliéndonos un poquito del tema, el caso de la anemia, es un tema muy grave que abarca a todos los países, a todos los departamentos que son relativamente pobres y no se hace nada, ¿no? Se sabe que el problema de educación surge a partir de que el estudiante o la familia pobre no tiene alimento, no tiene recursos, genera este problema de la anemia y que esto conlleva a que los estudiantes no tengan retención de información, estén desconcentrados, pero no se hace nada. Entonces se debería atacar esos puntos que se sabe que existen, que se sabe por estadística que nos está ocasionando problemas para poder comenzar poco a poco teniendo un plan, ya qué sé yo, pues de acá a 5 años se puede erradicar, pero se debe empezar de algo, ¿no? Lo que pasa es que confundimos muchas veces. La salud pública no tiene signo político, porque estamos hablando de la salud humana. Entonces, no importa que sea de derecha, de centro o de Claro, izquierda. no importa el partido, lo importante es que se haga algo, ¿no? Exacto, exactamente. Tal cual Así como es. tú. Claro, es algo que se sobreentiende, digamos, que se debe tener en cuenta. Así es, lamentablemente
estamos aquí porque las autoridades no están haciendo bien su trabajo. No digo Así nombres. es. Así es. Digamos que redondeando el concepto, es como tú dices, o sea, sabemos cuál es el problema, porque ninguna persona que accede a un cargo público, más en la parte de salud pública, va a llegar virgen de toda virginidad diciendo, yo no sabía que pasaba esto. Claro que lo sabemos. Ustedes en su patria, nosotros en la nuestra, y bueno, pero hay cosas que son redituables a la hora del voto y otras cuestiones que no se hacen porque como no se ven, es como por ejemplo un acueducto o qué sé yo, un desagüe sanitario que como va enterrado nadie lo ve, bueno, eso no es algo que me va a redituar políticamente un voto de la gente, Claro, entonces no lo al, hago. al final la educación, que viene siendo la raíz de todos los males, creo yo, si es que no se tiene una buena educación, está ligado con el tema de la salud. Por más que tengamos buena Claro que sí. educación, la salud, por más que seas un trome en algo y quieras hacer grandes Educa cosas, tú a la la salud, gente y no así vas a es. tener problema en ningún ámbito de tu región o de tu país. La economía va a funcionar como corresponde y esa persona va a salir ganando también, porque la persona que adquiere conocimientos va a poder progresar. Como dicen ustedes los ingenieros, va a poder tomar un riesgo. Va a decir, bueno, si yo invierto tanto dinero, voy a poder progresar porque mi granja, en lugar de tener un cerdo, voy a tener 10 o lo que fuere. Y bueno, pero para eso necesitamos sociedades estables, economías estables, gente proba, porque si nos llenamos de ladrones, de corruptos, y de inflación y todo el desastre que te puedas imaginar, digamos que esto van a ser caramelos de menta para el que le duele la garganta y después me va a seguir doliendo la garganta. Sí, creo que el error que se comete, tanto en las entidades públicas, ya hablamos de nuestros gobernantes, es que le dan a la gente, básicamente en teoría, dinero, y no le enseñan cómo generar ese dinero, ¿no? Le dan, por ejemplo, maquinarias, le dan tantas cosas en el rubro donde ellos estén, pero no les enseñan cómo lograrlo, cómo Bueno, conseguirlo. es lo que pasa en todo el mundo, sea del color que sea la política, y le damos a la gente el pescado y no le enseñamos a pescar. Ah, exacto, eso mismo. Entonces, el día que le enseñemos a pescar a la gente, no se va a conformar con el pescado que le damos. Ellos van a tener lo que necesitan y van a poder hacer lo que crean mejor. Doctor Santiago, le agradecemos su participación. De hecho, nos ha servido de mucho y bueno, antes de finalizar, le agradeceríamos que nos comentara acerca de sus libros y en particular el último que ha publicado, ¿no? Enfermedades transmitidas por alimentos. ¿Y qué lo motivó en realidad a escribirlo, dicho libro? Coméntenos. Formando ya desde hace 5 años, 6, a través de un blog. Y bueno, mucha gente me fue, a través de los cursos y demás, que me fue incentivando, digamos, ¿no? Para ver si podíamos compaginar todo eso en un libro que no fuera muy extenso y que fuera lo más productivo posible en cuanto a transmitir una idea o un conocimiento para que lo pueda leer cualquier hijo de vecino. Bueno, ahí está, creo que ha dado resultado. Me he sentido muy gratificado por muchos comentarios que me han hecho llegar y agradezco porque inmerecidos, por cierto, pero como les decía antes, ¿no es cierto? Si uno está en capacidad de medianamente poder transmitir lo que ha aprendido a través de los años y no lo hace, es un poco deshonrar la memoria de sus progenitores, ¿no? Porque para eso uno fue educado y para eso ha ido aquilatando una pequeña experiencia a través de los años.
con el afán de poder transmitir a los que le siguen el escaso conocimiento que uno tiene, porque de eso se trata. Siempre hay que lograr de que los discípulos sean mejor que el maestro. Y es así como va creciendo una idea, una sociedad en definitiva, y por lo menos el grupo de gente que nos gusta el tema alimenticio, que no es poca cosa, ¿no? Así es. Quizás en grandes rasgos, el hacer un libro es dejar una semilla para la humanidad, ¿no? Dejar el conocimiento que tú has adquirido tanto tiempo Sí, así es. Y al final va a quedar para toda la vida, ¿no? Tarde o temprano alguien lo leerá, estando ya no nosotros, ¿no? Así es, sí. Y lo importante es también poder actualizarlo, porque como ustedes saben, son temas que ya por un lado el laboratorio y por otro lado el tema de enfermedades, siempre se está descubriendo algo nuevo, Sí. Técnicas de diagnóstico nuevo, tratamientos. Yo en sí en los tratamientos no me he metido porque, bueno, son cuestiones médicas que no hacen al libro en sí. Sino transmitir de qué forma se produce la enfermedad, cómo llega a la persona y medianamente si hay alguna técnica de diagnóstico que nos pueda determinar esa enfermedad, bueno, incluirla también, pero bueno, lo bueno sería no escribir de nada y ver de que todo esto desapareció en algún momento. Sí, eso sería lo triste, ¿no? Eso sería lo mejor. Así es, doctor. Para finalizar, la última pregunta, que básicamente lo hemos estado dando vuelta en las preguntas anteriores, era sobre el COVID. ¿Qué opinión tiene usted sobre muchas personas que señalan que el COVID viene siendo una ETA? Si es para usted correcto esa definición, de que os escuchamos. No, personalmente no la considero una ETA, porque coronavirus pertenece a la gran familia de virus que producen cuadros respiratorios. Las ETAs normalmente son vehiculizadas por alimentos contaminados, ya sea por biológicos o por químicos, y no está dentro de los virus llamados digestivos, que pueden provocar una ETA. Por ejemplo, norovirus o virus de Norwalk, por ejemplo, el virus de la hepatitis A. El coronavirus da cuadros eminentemente respiratorios. Ahora, cualquier superficie puede ser vehículo de un coronavirus. La mano, un billete, una bandeja con alimentos, pero no significa que el alimento per se transmita el virus. Porque imagínate que te comes una manzana que tiene un coronavirus, el mismo paso por el jugo gástrico va a hacer que ese virus se muera. Porque se transmite por vía aérea y entra por vía respiratoria, no por vía digestiva. La patogenicidad del virus. Entonces no lo podemos considerar como ETA. Correcto, doctor. Creo que con eso sanamos el tema de la gente que piensa que el coronavirus es una ETA. Creo que ya está más que claro que no lo es. Ya lo explicó usted bien. Bien, doctor, agradecerle por su tiempo. Es un honor para mí contar con usted. Lo que ha hecho la pandemia es justamente unirnos, buscar profesionales de diferentes partes del mundo y crear semillas para la educación, para la gente, que a pesar de la pandemia que haya, no importa lo que suceda, siempre la tecnología nos va a ayudar a unirnos, ¿no? Que es justamente lo que estamos haciendo acá. De mi parte, agradecerle, doctor. Mis compañeros ya se despedirán de usted y esperemos contar con usted para más adelante, de repente tocar temas más específicos en el rubro de microbiología o de repente de buenas prácticas de manufactura. Ya estaremos coordinando. Como no, Samuel, desde ya les agradezco yo a ustedes de que se hayan tomado la molestia de poder citarme. Le comentaba también a Graciela que con Perú me une un vínculo muy especial porque... Sí, escuchamos su
En mis épocas de estudiante tuve compañeros peruanos, excelentes todos, gente de bien, gente que uno llegaba a querer y apreciar. Y bueno, nos tocó vivir un momento muy feo también con el tema de la guerra y bueno, ahí entendimos de qué se trata esto de la hermandad muchas veces de Latinoamérica, ¿no? Y creo que Perú estuvo y está al lado nuestro siempre. Por eso creo que con Perú tenemos una deuda que no la vamos a poder pagar. Muy bien. Sí, doctor. Bueno, sí, agradecerle, doctor Santiago, nuevamente. Gracias por su tiempo, por su disposición. Y bueno, como usted nos dice, nos une una hermandad y esta pandemia nos ha hecho conocernos y poder contactar con un profesional que tiene una excelente experiencia como usted. Gracias por su tiempo, por su disposición, por brindarnos toda esa información, esos conocimientos, nos ha aclarado muchas dudas que teníamos. Y bueno, que tenga una feliz tarde, gracias nuevamente, y ya nos estaremos viendo en otra oportunidad. Bueno, Graciela, nuevamente te agradezco y bueno, espero que lo único que nos divida en la vida sea el fútbol. El resto de las cosas nos unan. Es así, porque, bueno, hoy ganará uno, mañana ganará el otro, pero en definitiva creo que conservamos siempre esa buena amistad, esa buena hermandad más que amistad, la cual valoro, sinceramente. Carlitos, te escucho. Como le decía, ¿no? Muchas gracias, le agradecemos bastante por la participación que ha tenido y de hecho la información que nos ha brindado ha sido reconfortante para nosotros, ¿no? Nos ha aclarado bastantes dudas y le agradecemos, ¿no? Bueno, nuevamente en tu persona les agradezco a todos porque el tiempo de ustedes es tan o más valioso que el mío. Así que yo les agradezco la diferencia que han tenido y bueno, acá estaremos hasta que el buen Dios nos deje por este valle de lágrimas y estamos a disposición de ustedes. Genial, doctor. Cualquier consulta, cualquier duda, estaremos siempre en contacto. Cómo no, un gusto como siempre. Esperamos contar con su participación más adelante también. Que terminen bien el fin de semana. Cuídense, un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, doctor.